Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, el fundador y director de la Academia Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo sus cursos y sus conferencias para todo el continente. Allí, donde se hable español, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Me alegra que nos acompañen una vez más, dilectos de las musas, en esta emisión de un nuevo episodio para todos y cada uno de ustedes de la hora de América. Han de lamentar, bueno, primero voy a saludar a Juan Pablo, que ya anda por acá, a María Velázquez Vega, que se acaba de unir, a Ordinaria Soledad, que también se ha unido, y a los que van uniéndose, entrando a la sala. Bueno, han de disculpar, decía yo, porque hemos tenido que comenzar en contra de nuestra voluntad tarde, porque tuve yo ciertos problemas técnicos, ¿no? Estaba yo entre las sombras porque hubo un apagón desde donde transmito, que llevó durante varias horas, que ocupó más bien varias horas, pero finalmente andamos por acá. Entonces, vaya pues una disculpa a todos y cada uno de ustedes por haber comenzado tarde, pero bueno, ya lo compensaremos un poco más adelante. También saludo a Juac41 y a Auro CG, también bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora de América, Cultura para el Continente. Bueno, déjenme unir a nuestro invitado de hoy, al doctor Juan Pablo García, que va a charlar con nosotros, como ya lo habíamos anunciado, a propósito de asuntos que le ocupan la mente en estos días. Como dice Orina de Solidaridad, más vale tarde que nunca. Sí, o como decía García Lorca, que era hombre de teatro, ¿no? Tarde, pero a tiempo, ¿no? Entonces, déjenme unir a Juan Pablo para que comencemos a platicar. Siempre quiero agradecerles por sus comentarios, los que me hacen llegar desde las diferentes latitudes en las cuales tiene la gentileza de acompañarnos, aún a la distancia. Ahí está ya el doctor Juan Pablo García a cuadro, con quien hoy vamos a charlar en este nuevo episodio de La Hora de América. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? ¿Tú qué tal? Pues ya finalmente conectado con el mundo una vez más, porque era que estuve desconectado, como te decía, durante horas, y cuales hasta intentamos fallidamente comenzar a tiempo, pero bueno, has de disculpar. No Salvo eso, pasa ¿cómo nada. te trata la vida? Bien, todo bien. Bien, bien. ¿Sí? Bien, bien. La cosa va bien. Va marchando bien. Ya viene primavera, que eso es lo padre. Y con ¿Sí? estos temas más, ¿no? Pues sí, para mí el año comienza en los idos de marzo que acaban de pasar. Bueno, estamos en ellos, el 13, el 14, el 15, ¿no? De marzo. Mire, déjame saludar también a Dan Mkutuba, a Luis Basur Tobías, que se acaba de unir, a Cross Laylee, a ESP-Flor74, y los que se siguen uniendo. A Corso Bisam Cepedro, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, para aquellos que no conozcan al doctor Juan Pablo, que es uno de los profesores que ha estado con nosotros desde que fundamos Castalia, desde que abrimos sus puertas para todos y cada uno de ustedes, permítame recordar que Juan Pablo García, es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, donde ya hace algunos ayeres yo tuve la fortuna de conocerlo. Se ha dedicado a lo largo de los años a cultivar los estudios literarios del siglo de oro, de la Edad Media, que nunca termina en el mundo hispánico, del siglo de oro. Ha ido por aquí, por allá en el mundo, ha sido profesor en España, en Alemania, por mencionar solamente dos sitios, naturalmente, acá en México, que es su patria. Entre nosotros ha dado clases en universidades públicas y privadas, entre las públicas, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, y algunas otras más. En esta ocasión, el doctor Pablo está preparando para nosotros una conferencia sobre Cervantes, de la cual ya habrá ocasión de hablar, y está preparando también un curso sobre el Quijote, una especie de curso que haga las veces de guía, de lectura guiada más bien sobre la primera parte del Quijote. Pero en esta ocasión me dijo Juan Pablo que vendría bien, porque él anda interesado en esas cosas, hablar del erotismo en la literatura y en particular en la literatura hispánica de la Edad Media y del Renacimiento, de la Edad Media y del siglo de Oro.
Pues, ¿por dónde quieres que comencemos, doctor? ¿Por la pregunta ociosa de qué cosa es el erotismo o tú o supones que ya todos nuestros amigos entienden? Bueno, seguramente no han experimentado, espero que sea así. No, pero no sé si quieras comenzar por ofrecer para nuestro público una especie de definición o de primer acercamiento o una primera noción sobre eso y luego de ahí dar un salto hacia la literatura medieval primero y luego la del siglo de oro. Bueno, no, primero agradecerte otra vez la invitación, siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias. Encontrarnos por estos medios siempre es placentero y sobre todo con temas que si bien empiezan en lo medieval, el siglo de oro, pero llegan hasta el siglo XXI, ¿no? Y saludar a todos los que nos acompañan, que siempre es un placer verlos, por lo menos virtualmente, ¿no? Claro. Algunos ya fieles seguidores, que eso me da gusto cada vez que nos reunimos ya están por acá. Creo que como bien lo dijiste, y espero que todos los reunidos aquí pues hayamos sentido alguna suerte de placer al establecer una relación con alguien o con algo. Cuando digo con algo, me refiero al pensamiento, ese pensamiento que va despertando los sentidos cuando imaginamos en nuestra mente al ser amado, al objeto deseado, Sí. eh, a los seres amados, a los objetos deseados también, ¿por qué no? Porque suele pasar. Que es interesante porque también es una de las temáticas que toca la literatura del primer renacimiento con los libros de caballerías, el que se puede amar a dos personas y todo el transcurso de la vida, esas dos personas al caballero, en este caso un caballero, le van jugando algunas pasadas. Eh, ¿Qué es el erotismo? Desde mi punto de vista y a partir de los textos que he podido leer y, y, de lo que me interesa a mí rescatar es que muy literariamente le he llamado esta partitura emocional que se puede ver en los personajes, ¿no? Este ritmo pasional, este ritmo de las reacciones que sienten los personajes, que se representan a través de los personajes, sobre lo que les da un estímulo. Ese estímulo que les provoca algo. Y ese algo es el ser amado, sentir amor. El erotismo entonces, desde este punto de vista emocional, que no sentimental, y ya más adelante vamos a tocar la diferencia entre lo emocional y lo sentimental, sería ese deseo de posesión carnal o intelectual, de pensamiento, sobre algo o alguien. Cuando me refiero a algo, una situación. Cuando me refiero a alguien, obviamente al ser amado, ya sea que se corresponda o no con ese interés de la persona que está tratando de llamar la atención del otro por los efectos que produce esa otra persona, pero que a veces esa persona no lo va a saber nunca o lo va a manifestar el amante, pero puede ser o no correspondido. Y el erotismo se va a dar de distintas vías. Una va a ser la carnal, la erótica, Ujú. otra va a ser la imaginativa y otra solo va a ser insinuada por los autores. Y aquí entramos a un tema, a un nivel que se distingue mucho el erotismo. No cualquiera puede sentir el erotismo y dominar la pasión que despierta eso, posesión por algo más, por alguien. Estamos hablando de literatura cortesana, porque son los testimonios que nos quedan, porque solo los cortesanos podían llegar a sentir, por un lado, amor y Ujú. poder descodificar estas emociones que sentían, estos estímulos que sentían por algo, por alguien, por su nivel intelectual. Aquí no importan mucho los artesanos, los agricultores, que al ratito, si nos da tiempo, quiero comentarles algo que pasa en una obra en donde interviene mucho esto de cómo un caballero cortesano va a poseer a una princesa vestido bajo un agricultor y se Ujú. va a tomar por otro lado este lado erótico, por una por algo más pasional, de esos vicios, malas maneras, por lo que está representando en esa identidad del caballero en ese momento, ¿no? Entonces, el erotismo sería eso, este estímulo que
siente alguien por lo que está pasando afuera, por ese objeto de deseo. Oye, y tú, bueno, antes de seguir adelante, ya que estás echando las bases, digamos, del tema del que vas a tratar hoy, bien, que estás tratando, pues entre nosotros, digamos, los que solemos leer ensayos escritos en México, seguramente habrá quien haya recordado de inmediato cuando te escuchaba hablar el de Octavio Paz, que dedicó sobre todo, que dedicó al final de su vida a desentrañar la naturaleza del amor, que fue una de las obsesiones que tuvo desde muy temprano, es decir, la llama doble, ¿no? Amor y erotismo, que es, por decirlo así, un ensayo en el que se trata de la representación de el amor y del erotismo a lo largo de la literatura occidental, ¿no? Es decir, de Grecia y Roma hasta el siglo XX, sobre todo, digamos, hasta el amor loco de Breton. De Breton. En ese ensayo, como tú recuerdas, dice Octavio Paz que para amar hay que llegar como en una suerte de ejercicio de ascensión de la sexualidad al erotismo y del erotismo al amor, ¿no? Es decir, que en principio el reconocimiento de estar sometido al impulso de ayuntarse con otro, ¿no? Por ejemplo, para preservar la especie, nos coloca en el ámbito sexual, que está de suyo alejado del ámbito por su grado de elaboración, que es el del amor, ¿no? Porque en él precisamente ha tomado conciencia de que uno puede desujetarse de ese impulso, ¿no? Y quizá, dice Octavio Paz, lo que nos permite ir de uno al otro, ¿no? Es el erotismo, ¿no? Porque el erotismo es una suerte de sexualidad aculturada, es decir, dominada por la fantasía, que permite el desplazamiento, ¿no? Es decir, a poder no pertenecer al mundo animal, porque se cobra conciencia en el momento en el que uno comete fornicio por placer, no por necesidad, ¿no? Como luego lo dirá Bataille, bueno, por los mismos años en los que Octavio Paz escribió eso, como dice Bataille, ¿no? Esos dos libros sobre el erotismo, ¿no? Nosotros somos héroes, somos seres que hemos decidido no perpetuarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, negarnos, porque por ejemplo usamos de preservativos precisamente para no perpetuar la especie, ¿no? Eso quiere decir que cometemos fornicio, nos ayuntamos con otro, o no, al menos mentalmente siempre es así, pero físicamente pues, no siempre, tú has dicho, ¿no? Pero en principio siempre nos ayuntamos con otro por el principio del placer, ¿no? Y no habría amor sin ese principio, ¿no? Porque en eso insiste, por ejemplo, Octavio Paz, insiste Bataille, ¿no? Y por solamente mencionar dos de los muchos, de los tantos que han hablado sobre el erotismo, ¿no? Para amar hay que desear, ¿no? Es decir, si no se desea no hay amor, es lo que sostiene Octavio Paz y lo que sostiene Bataille. ¿Estás de acuerdo con eso? Y de ser así o de no ser así, ¿cómo se lo ve la literatura, por ejemplo, medieval, que participa de un mundo pues, establecido según los estamentos, ¿no? En el cual Codificado. No se puede ascender, no se puede descender. Uno, si es hijo de un pastor, seguirá siendo un pastor, a menos de que uno lo liberen de la producción. Si uno es un guerrero, pues en principio seguirá siendo un guerrero y demás, y demás, y demás, ¿no? Entonces, ¿tú crees sí que para que se ame necesariamente se tiene que desear? Es que eso es bien interesante porque es un debate que pasa en la literatura. Primero, en la novela sentimental o ficción sentimental, que es un género literario de finales de la Edad Media, principios del Renacimiento hispánico, en donde está el debate de eso. Para amar se necesita poseer al otro carnalmente, o para amar se necesita crear en la imaginación la posibilidad de poseer al otro carnalmente o no carnalmente. Sí, claro. Y entrado el siglo XVI sigue este debate y con cuestiones de los manuales de cortesanía,
cómo se tendrá que comportar un cortesano ante la dama, estas temáticas tan importantes del amor, porque el amor, perdón por la palabra, pero atonta, iba a decir una palabra con P, pero me acordé que estamos a nivel internacional, Tonta, tonta, tonta. atonta, Tonta como el queso. Sor Juana decía, ¿no? Que el queso, como se creía entonces, atontaba. Por eso ella no lo incluía en su dieta, ¿no? el amor atonta, y los cortesanos que tienen que realizar en ese momento y resolver cuestiones políticas, cuestiones de diplomacia, cuestiones importantes para el imperio, pensando en el imperio carolino de Carlos V, pues tenían que estar abusados con no enamorarse de esa manera, sino enamorarse de una manera correcta de acuerdo a los manuales de cortesanía, ¿no? Y están los teóricos humanistas y están los teóricos apegados a la religión también, de por dónde tiene que ir ese buen amor, sentir ese amor por alguien. Aunque en la práctica también, pues, este sentido del amor, pues no existía tal cual. Era una representación de algo de lo que se deseaba, ¿no? Pensando en el matrimonio, que no es como lo concebimos ahora, ¿no? De que te casas por amor, ¿no? En ese momento se casaban por cuestiones prácticas, y ahí entraríamos a un debate que funcionaba mejor, por las cuestiones prácticas o las cuestiones idealizadas o del amor romántico y demás, ¿no? Pero yo creo que ahí, en este doble debate de qué prefiere el individuo, haber poseído todo lo que representaba ese ser amorosamente, sexualmente, eróticamente, pasionalmente, o tener la posibilidad de poseer todo eso y con la imaginación dejarlo ir. O sea, solventar este mundo posible. Y creo que la imaginación puede ser el puente entre estas dos, por cuestiones pragmáticas del momento, ¿no? Y creo que por ahí va lo que mencionabas de Batal, de Octavio Paz y demás, porque al final, lo que nos pasa viendo series de televisión o películas ahora, siempre hay una situación en donde nos pasan la escena pasional de la pareja protagonista. En la literatura medieval y del siglo de oro se insinúa, mas no se nos está diciendo la caricia o se nos dicen los besos, pero la imaginación, y estamos hablando también de aspectos rituales, porque al final el amor y lo erótico va a tener un aspecto ritual por la sociedad que hay en ese momento, en donde los gestos tienen una importancia primordial. Se insinúa, y quien puede ver o presenciar o ser activo, partícipe de un encuentro sexual, está o enajenado, así un encuentro sexual evidente, por ejemplo, pensando en la Celestina o en estos aspectos celestinescos, ahí sí se nombran mucho los besos en la boca, por ejemplo, las caricias, los gestos de estar agarrando a la otra persona constantemente, los fanfarrones a las criadas, por ejemplo, o el mismo Calixto, que cuando llega a poseer a Melibea, hablan mucho, por ejemplo, de las cuestiones de la boca y de la mano. La boca, porque según los medievales, cuando uno daba un beso entregándose al otro, salía el alma de uno para entregarse al alma del otro, ¿no? Entonces, Calixto y Melibea, al no ser cortesanos, al no tener esta sangre bien noble, no tienen la capacidad intelectual de saber lo que significa un beso, por ejemplo, sino lo ven desde lo pasional. De ahí que los dos, uno se muera por burro, de que se resbala en la escalera, y Melibea se suicide. No son entes, entidades que puedan descodificar lo que es el amor por cuestiones de sangre en ese momento, ¿no? En cambio, vemos otros personajes como los libros de caballería, la novela pastoril, la misma ficción sentimental o esta novela sentimental en donde se debate sobre cuestiones amorosas, cuál es el buen amor y cuál es el amor que atonta, entre otros. Aquí
son muy pocas las descripciones de que el caballero y la dama se besan en la boca. Son muy pocas las descripciones mínimas de Ujú. poseer al otro. Pero lo interesante de esta narrativa, también de la celestinesca, es que le dan un lugar preponderante a la mujer como ente de capacidad de decidir. Yo te entrego mi cuerpo porque quiero. Claro. O si quieren poseer los personajes femeninos a un hombre, hacen lo posible por poseerlo. Mm. Y lo interesante es cómo este erotismo, este nivel sexual, amoroso, pensando en el amor de poseer al objeto amado, está en un mismo nivel. Pero volvemos a lo mismo, estamos hablando de un estamento noble Ujú, ujú. que tiene la capacidad de discernir. Este es un ayuntamiento por deseo y este es un ayuntamiento por amor. Incluso hay un caballero, Rogel de Grecia, que es del linaje de la Amadís de Gaula, que va por la vida como marinero. Al territorio que llega, tiene chica, tiene doncella. Pero le dice a la princesa, a la doncella con la que al final se casa, casi casi, mientras no haya un papelito, no haya un compromiso real, pues yo puedo ser, somos dos almas libres. Y en el momento Claro. que se desposan verbalmente, oralmente, deja de tener estas actitudes. Entonces, ahí por ahí también estamos viendo un personaje pragmático en el aspecto, ojo, hay un sistema de creencias que representa este personaje, de el contrato matrimonial, una Ujú. cuestión política, social y cultural. Pero este autor, Feliciano de Silva, le da la misma figura a la mujer de la capacidad de decidir. Si ella quiere tener amantes, los puede tener. Cuando se decida casar con alguien, lo puede hacer. Entonces, se empieza a debatir y a distinguir cuántos tipos de amor y de erotismo se puede tener. Y ya para terminar rápido esto, y veo que quieres decir algo. No, vente. El erotismo que se da en este tipo de literatura es muy visual. Como estamos hablando de una sociedad gestual, cuando el caballero se quita el yelmo, imagínense esto, así lo narran, el caballero se quita el yelmo, trae el cabello largo, el viento sopla y hace que su cabello se alborote con el viento. Ojo, y la cicatriz que trae en el rostro despertaba suspiros en la doncella. Estamos hablando de cuestiones eróticas de un mundo masculino frente a Ah, este mundo femenino que responde a este sistema de creencias del momento, ¿no? bueno, pues eso es Thor en Ragnar. También. Sí, 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 sí. Yo nunca había presenciado ese que hasta entonces era un hecho inusitado. Que todo mundo, mujeres y hombres, suspiraran cuando el actor cuyo nombre se me escapa, pero el que hace a Thor se desnudó la primera vez en la pantalla. Se quitó, pues digamos que su coraza o no, la playera porque estaba de mortal. No, todo el mundo suspiró al unísono así. Entonces, para unos era objeto de deseo y para otros era objeto de identificación. Pero todo el mundo lo tuvo por objeto, ¿no? Pero Sí, eso que sí. dice es cierto, ¿no? Yo creo que llega hasta el comercial de cabello, al comercial de shampoo, ¿no? Y, De hombres y mujeres, ¿no? Bueno, una época, bueno, durante mucho tiempo los hombres llevaron el cabello largo, ¿no? Oye, mira, aquí tienes dos preguntas. sí, lo que Ah, estaba viendo. María Velázquez te pregunta, bueno, dice, lo que hoy en día se ha perdido es el cortejo y de cierta manera, una manera, y de cierta manera, sí, una manera errónea del entendimiento sobre el amor romántico, ¿no? Y luego, Uriel Gade, a quien le mando un saludo, la historia indica que en esas épocas el erotismo era sinónimo de algo prohibido, ¿no? ¿Qué puedes decir? De que era de algo prohibido, es que como nosotros entendemos el erotismo en este momento, no se imaginen que así pasaba
en las novelas, por ejemplo, que se leían, ¿no? Que era el principal entretenimiento, se leía en voz alta, ellos, los oyentes, los escuchas, imaginaban todo lo que iba pasando, porque se describen gestos, se describe cómo un caballero le besa la mano, cómo un fanfarrón como Pandulfo, un mozo de espuelas, el que le pone las espuelas al caballo, el que agarra el caballo cuando el señor se sube y lo lleva por la ciudad, eh, besa en la boca forzada a Quincia, otra criada, y Quincia le dice, bueno, no, ya déjame, y ya te vas tan pronto, y vuelven a ayuntarse, ¿no? Entonces, depende del nivel de erotismo del que estamos hablando. Porque incluso en Celestina y en estas continuaciones de Celestina va a haber un erotismo velado en donde se nombren los besos en ciertas partes del cuerpo o los abrazos, pero ahí juega mucho lo que tú decías, la imaginación de los escuchas para eso. Ahorita Claro. nosotros somos muy visuales y no y es muy complicado tener un erotismo oral a oral, porque somos más visuales, sin duda, ¿no? Pero lo prohibido más de lo erótico, de ahí que estas escenas, cuando se escriben este tipo de escenas, sean muy veladas, sean, por ejemplo, en el Amadís de Gaula, a mí me encanta mucho esa parte, les voy a leer algo, y ahorita contestamos por de María. Amadís Zizek dice a propósito de lo que tú acabas de comentar, Zizek dice que el porno es el género más desgraciado, ¿no? Porque carece de palabras, precisamente, es ¿no? todo visual, ¿no? Sí. Y carece de todo. Entonces, en este momento, Yo digo que más bien carece de representación, pues. sí, es que al final carece de un discurso significativo para lo que está pasando ahí. Pues carece de discurso, ¿no? Más Ujú, bien. ujú, sí, sí, sí. Que simplemente es el hecho sexual, ¿no? Sin nada. Ujú. Y lo que pasa en este tipo de literatura medieval del siglo de oro, Renacimiento, como es oral a oral, tiene que despertar los sentidos de los lectores. Obviamente había censuras, ¿no? Porque pasaban por una suerte de edición de qué se podía decir y qué no se podía decir. Con Carlos V, bajo el Imperio Carolino, bajo Carlos V se podían decir muchas cosas, pero tampoco a un nivel grande, ¿no? Tan significativo. Por ejemplo, esto es súper erótico. Estamos a finales del siglo XV, 1492, 96, si le creemos a Cacho Blejo, que hay que creerle que se escribió que apareció la Amadís de Gaula. Amadís, desde aquí empieza lo erótico. Un caballero engaña al papá de Oriana, la rapta, Oriana es la doncella, la princesa protagonista, Amadís aparece como buen héroe, mata a quien rapta a la doncella y se van a una suerte de bosque donde hay una fuente. La fuente es una imagen súper erótica en ese momento por el agua, el salir del agua, un locus amenus en donde se puede representar la sexualidad, el erotismo. Y el narrador, se van todos, se quedan solo ellos dos para reposar de haber salvado a Oriana Amadís. Pero ojo, ya pasaron los golpes, es como esto que nos pasa con películas de boxeadores, que pasa la situación violenta o fuerte, entonces el héroe está cansado y ha despertado el interés de la doncella desde un punto de vista instintivo, esta cuestión tal vez animal, ¿no? Que no se olvide que somos individuos, que somos animales, pero más domesticados, entre comillas, ¿no? Y dice el narrador, Oriana, la princesa, se acostó en el manto de la doncella, una doncella le había dado un manto para que se pudiera recostar, en tanto que Amadís se desarmaba. La escena que tú misma me estás diciendo de Thor, Claro, claro. que bien menester lo había, y como desarmado fue, la doncella se entró a dormir en unas matas espesas, y Amadís tornó a su señora, y cuando así la vio, tan fermosa y en su poder, habiéndole ella otorgada su voluntad, fue tan turbado de placer y de empacho, que sólo tocarla no lo osaba. Así que se puede bien decir
que en aquella verde hierba, encima de aquel manto, más por la gracia y comedimiento de Oriana que por la desenvoltura ni osadía de Amadís, fue hecha dueña la más hermosa doncella del mundo. Y les aseguro que si esto lo leemos en ese momento, muchos tendrán las mejillas ruborizadas, Sí, sí, sí. ¿no? Por la Sí. imaginación tan suelta, ¿no? De ahí que la imaginación sea el anclaje entre poseer carnal materialmente al amado por el amante o viceversa. Y aquí volvemos a jugar con este juego de es Oriana quien busca a Amadís en caricias, apasionamiento y demás, pero también a Amadís con lo que tú mencionabas, esta imagen tal vez romántica, pero ojo, utilizar el romanticismo para esto, y ahorita contesto lo que decía María, porque también utilizar las novelas de caballeros, el caballero y la dama, como esta idea del amor romántico, estamos un poco erróneos por ahí. Entonces, pero se va creando toda la situación para que haya este ayuntamiento por amor y este apasionamiento. Ojo, estamos ante un escritor, vamos a decirlo con todas sus lenguas, con todo lo que es muy mocho. No vamos a encontrar cuestiones más eróticas de lo que estamos viendo aquí. Mm, Pero mm. eso es lo erótico que pasa, ¿no? En el Amadís de Gaula, por ejemplo, ¿no? Eh, y contestando lo que mencionaba María, es que a veces se nos olvida que somos más medievales de lo que pensamos, pero adaptados al siglo, al contexto que tenemos del siglo XXI, porque al final está el ritual, Bueno, los gestos, estamos pasando por una peste, más medieval no puede haber. ¿no? Es que es la verdad. Y, por ejemplo, ¿cómo sabemos cuál es la concreción de que le gustamos a alguien? El beso. Ujú, ujú. Y hay de besos a besos. Cuando realmente nos gusta a alguien, es la verdad, cuando realmente nos gusta a alguien, hay una complicidad, pero sobre todo, creo, hay una entrega hacia el otro individuo. ¿Y qué decían los medievales? Es que no puedes besar a cualquiera, porque se te va el alma. Ujú, Y cuando ujú. realmente estamos enamorados, entregamos todo al otro ser. Bueno, hay quien dice, ¿no? De cierta profesión de antiguo ejecutada, que si besa se enamora, ¿no? Ya depende de cada quien. Por eso, chicos, chicas, hay que practicar esos besos y demás. Pero ahí hay algo medieval. Entonces, esta construcción también del amor romántico es una idealización de sistemas de convivencia, eh, de formas de expresarse al otro y demás, que no responden tanto a esto que nos han enseñado del caballero y la doncella, porque les aseguro que si leemos libros de caballerías, hay un amor Sí. por igual, porque son iguales la doncella y el caballero, ¿no? Pertenece al mismo estamento, ¿no? Incluso, exacto, ¿no? Incluso ahí hay por este pacto, ¿no? Que se hace de la señora con el siervo, que es un compromiso político, cultural, social, amoroso también, ¿no? De ahí que Sí. cuando Oriana estalla en celos, Amadís está llore y llore porque le ha demostrado por todos lados que ella es la única, pero ella estalla en celos y tiene que responder y, y acepta lo que ella decide, que es romper la relación en ese momento, ¿no? Ya después vamos a ver que regresan y toda la cuestión, pero este pacto de vasallaje rompe con la idea que tenemos en el momento, porque es que es complicado. Jalar estos ejemplos a veces es complicado, ¿no? Para lo del amor romántico. Sí, mira, deja pasarte tus preguntas. Dice Uriel de nueva cuenta, entonces el tiempo se ha encargado, como muchas cosas más, de evolucionar el concepto del erotismo, ¿no? Sí, sí.
Conjuros y conjuritos. Joe Urbano, que ha sido uno de los alumnos en la academia, dice: Becker, en sus ojos verdes, nos presenta el deseo en el rostro de una ninfa, a la que el mismo texto insinúa como un demonio. ¿Hay en la literatura de este periodo alguna referencia masculina al, al, Deseo más extraño, misterioso. sí, exacto, al deseo más extraño y misterioso de este tipo que presentó este poeta español? Mm, Otra, es que no escuché bien la primera parte de la Ah, pregunta. dice: Becker en sus ojos verdes nos presenta el deseo en el Ya. rostro de una ninfa, a la que el mismo texto insinúa como un demonio. ¿Hay en la literatura de este periodo alguna referencia masculina al deseo más extraño y misterioso de este tipo que presentó este poeta español? Sí, a ver, vamos por partes. Aquí ya estamos hablando de otro periodo más romántico, ¿no? Mm, Eh, ¿Qué pasa con la perspectiva, con estos tipos de amores, este tipo de erotismo? Desgraciadamente estamos hablando de algunos autores, muy pocos se salvan de esto, muy, muy poquitos. Es un sistema de creencias en ese momento machista, mm, en donde la mujer va a representar que es la causante de los vicios que va a llevar el individuo. mm, No va a pasar con el caballero y la dama porque son del mismo estamento, del mismo nivel, ¿no? mm, Va a haber damas, doncellas, que se muevan más por el erotismo y mm, hagan perder en vicio al caballero. O en la celestinesca, estamos hablando de un mundo bajo de rufianes que son padrotes en este momento, criadas o prostitutas. Estamos hablando de un mundo totalmente bajo, ¿no? mm, Vicioso. Vicioso en el aspecto de que es un mundo empapado por el hampa, por sacar provecho al otro, por ver lo que desea el Señor, satisfacerlo, pero para sacarle dinero y poseer un bien material, o un bien material, no solamente dinero, sino incluso una doncella, una criada, como pasa con Pandulfo y demás. Entonces, y en la ficción sentimental, que es de donde parten todas estas dos novelas, novelas de Caballero y la Celestinesca, hay autores que sí tachan a la mujer como ese mal que hace perder al hombre del camino que tiene que llevar, del camino recto, ¿no? mm, mm, Y va a haber muy pocos escritores, como Feliciano de Silva, incluso ya después Miguel de Cervantes, que van a enaltecer a la mujer y van a mostrar que tiene poder de decisión, que esto es muy importante, sobre su cuerpo, a quién amar y a quién no amar, y son capaces de restituir ellas mismas su honor sin necesidad de un hombre. Eso es muy de avanzada. Estamos hablando de personajes femeninos empoderados, que no feministas, que muchos autores llaman protofeministas, yo prefiero empoderamiento, porque están manifestando un poder de la libertad de decisión, ¿no? Entonces, sí, va a haber una tradición literaria en donde la mujer es vista desde la perspectiva del demonio, que causa el vicio y los defectos al hombre, ¿no? mm. Pero sí va a haber otro tipo de literatura y esa es la que hay que rescatar también y sobre todo como lectores del siglo XXI, en donde hay personajes femeninos que rompen con la norma y se atreven a rivalizar con los propios personajes, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, la hija de un rey, en donde el padre le prometió que no le iba a casar sin que ella no estuviera de acuerdo. Y como no había con quién casarla, pues quiere romper esa promesa y ella le dice que no, no le va a hacer caso porque él dijo algo y tiene que cumplir la palabra. Y volvemos a lo de la boca, no solamente con los besos, sino cumplir la palabra. Y ella hace lo posible para casarse con quien ella quiere. Y le dice al papá, es que él me conviene por esto, esto. Le dice al tío, él me conviene por esto y esto, que son sus necesidades políticas y económicas. Pero yo amo a este individuo, a este caballero, y me quiero casar con él. Y eso para ese momento es muy avanzada. Pero Mm, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de literatura cortesana, literatura que leían las doncellas y las damas de su momento, cortesanas, ¿no? En donde seguramente eso estaba representando algo de lo que vivían cotidianamente.
¿no? mm, mm. Entonces, sí, sí pasa esto mucho, pero sí también está otro tipo de literatura en donde se rescata mucho a la mujer y al hombre lo ponen como eh, este individuo que rompe la libertad de la mujer y que es necesario hacer un lado para que para que la mujer pueda sobresalir en los personajes, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, no sé si alcancé a entender bien la pregunta de Joe Urbano, si no, pues que me la parafrasee otra vez. Pero bueno, nos has dicho pues que también en la literatura medieval hispánica la mujer es el epicentro de la tentación, ¿no? Ah, es una criatura que tienta. El hombre en esa literatura también a veces hace las veces de criatura que tienta, Sí, ¿sí? sí, sí, ¿Recuerdas sí. algún personaje? ¿Que tienta a una mujer? Bueno, que es objeto de la tentación, ¿no? Los caballeros son objetos de la tentación. ¿De damas o de otros caballeros? De damas, es que ahí es lo interesante. Y de otros caballeros, es que ahí es lo interesante. Sí, sí. Sí, sí, Porque no te lo los, pregunto más porque sí. no sé, no, nah, y de otros caballeros, y es que aquí es lo interesante. Como estamos hablando de un sistema de creencias tan fuerte en ese momento, patriarcal, y creo que este congreso que están organizando en las masculinidades, si realmente lo toman como, como de distintas masculinidades, y nos ponemos serios, pueden salir cosas muy interesantes. Puede salir esto. Cuando los caballeros se disfrazan de damas, hay caballeros que realmente se enamoran de la dama. Y hay dos tipos de caballeros o de reyes. Los enajenados que causan risa y los Ujú, que sí se enamoran de verdad. ujú, ujú, ujú. Y es interesante cómo lo ponen sobre la mesa, porque seguramente en lo social algo estaba pasando. Y tan es así que en el periodo de Carlos V hay un capitán hermafrodita. Ah, claro, sí. Y hay que crear narrativas para la aceptación de estos géneros dentro de la sociedad. Que son abiertos, que en ese momento son tan cerrados como nosotros, Mm. pero hay que crear narrativas para esto también, ¿no? Entonces, lo que dices es bien interesante y te digo que si ponen serios saldrán cosas buenas en este congreso, porque sí hay caballeros que se enamoran, un amor a conciencia de los caballeros vestidos de dama, aunque ellos mismos piensan, es que este me recuerda al caballero, esta chava me recuerda al caballero, ¿no? Pero están jugueteando con eso. Por un lado cómico, pero también por el lado de la reflexión, sobre todo esto de la imaginación y de Sí, lo que eh, el cimiento de este pensamiento de qué es el amor en realidad, cómo se siente el amor, ¿no? Que es más universal, tú lo sabes. En ese momento es más universal de lo que pensamos, ¿no? ujú, ujú. Digo, de nada vuelven a traer a los clásicos en ese momento, ¿no? Entonces, por ahí iría, creo yo. Sí, dirías entonces tú, que conoces mejor que otros la literatura hispánica medieval y la literatura del siglo de oro, que por lo que toca, digamos, al ámbito del erotismo, como lo entenderíamos nosotros, ¿no? Hay dos tipos de personaje. No sé si eso tenga que ver con el estamento, digamos, al que pertenecen, que es la representación según la cual se los muestran, que serían aquel que como una bestia, que como un animal, cosa que incluso se alcanza a percibir en su aspecto, por Uh-huh. su estatura, su volumen, sus actos, sus gestos, solo comete fornicio para satisfacer el ímpetu,
Es decir, para satisfacer la necesidad a la que todavía está supeditado en cuanto bestia, en cuanto animal, ¿no? Y aquel otro personaje que en cambio ah, pretende, ¿no?, luego del cortejo, cometer fornicio con aquel, ¿no?, quien ha ideado en la cabeza, es decir, con aquel con el que ha fantaseado, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, no Sí, sé si esos sean los dos polos. es que, Claro, es, ¿no? es que esta segunda se divide en dos. Por Ah, está. ejemplo, la primera que dijiste, claramente ahí podemos ver a Calixto, de la Ujú, Celestina, ¿no? Él eyacula y dice, bueno, patitas para que las quiero, ya me voy. Siente necesidad otra vez, va, sube, tiene ayuntamiento con Melibea, ya descargo mi energía, patitas para que me voy. Ojo, Melibea también siente esta misma necesidad sexual y erótica. ¿Qué pasa con los estamentos nobles? Porque Calixto y Melibea al final no son nobles, no tienen la capacidad de comprender lo que les está pasando esto que tú dices, como animalitos. ¿Qué pasa con estos estamentos nobles, cortesanos, que tienen que cumplir ciertas normas de comportamiento y demás? No van a tener ayuntamiento hasta que haya un gesto, una señal que diga que se casaron. Porque en ese momento se podía el matrimonio, simplemente dos personas que decían, pues vamos a juntarnos de por vida, no necesitaba decir, ¿te quieres casar conmigo? No, sino otro tipo de frase y demás, y ya eran esposos y ya no cometían pecado, claro. O sea, sí, sí. ¿no? Pero vamos a tener otros caballeros y doncellas. Por ejemplo, hay esta doncella me encanta, que la retoma Cervantes en el Quijote, con Maritornes. Eh, Mm, esta doncella se enamora del caballero y dice, ya sé, ya lo tengo resuelto. Me voy a vestir como la dama que quiere él, de la cual está enamorada, y en la ujú, noche me meto en su cama, va a creer que soy la dama, lo voy a poseer, es lo que yo quiero, y se acabó. ujú, ujú. Y tienen esta licencia, y no tienen ningún castigo. Y hay caballeros, como este que te mencionaba, Rogel de Grecia, que dice, yo solo, tú sola, mi chica está muy lejos, pues no pasa nada, ¿no? No se va a enterar y demás. Entonces, también está este tipo de amor, Claro. que es lo interesante de, a pesar de ser una sociedad que busca, y a mí eso me gusta de este periodo carolino, de Carlos V, que se rige bajo una normativa cristiana de ciertos sistemas de pensamiento del honor, la honra y demás, se permiten licencias en la literatura para mostrar también estas posibilidades de erotismo y de amor. Y eso es lo interesante de este periodo. De ahí que lo que te decía hace ratito, son más abiertos de lo que pensamos en algunos casos, no en todos los autores, pero algunos autores sí muestran la gama de posibilidades de amar al otro sin casarse, la gama de posibilidades de amor al otro sin atarse a una persona, la gama de posibilidades de disfrutar el erotismo y sexualmente a alguien más y el otro también, sin necesidad de seguir con la relación, con matrimonio en un ámbito jurídico, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo interesante porque lo están mostrando, ¿no? Entonces, sí, 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 esta segunda que decías tiene estas dos posibilidades, el matrimonio y el simple gozo por gozar al otro, ¿no? Que al final viene lo mismo, ¿no? Es imaginación idílica del caballero que lo puedo poseer al final, que es lo único que quiero, poseerlo carnalmente y se acabó. O el caballero que imagina poseer carnalmente a una doncella, la posee y se acabó. Y la doncella está de acuerdo. Y el caballero, hay quienes, por la misma norma de comportamiento, quienes se cuestionan más, en la mayoría de los casos son los caballeros. Ujú, ujú. Porque son los héroes al final. Y es un héroe que ya tiene una manchita negra ahí, ¿no? Pero va a haber otros que les va a valer
quesadilla lo que digan y saben que al final son humanos, que también eso es importante de la literatura, ¿no? Pero lo interesante de Feliciano de Silva, por ejemplo, es que son los dos géneros. Incluso hay este librio, ¿no? Lo que te mencionaba, de este caballero que se viste de doncella o de estas doncellas que se visten de caballero, también, ¿no? Y que también hay doncellas o damas que se sienten atraídas por la dama vestida de caballero, ¿no? Entonces, lo insinúan. Lo interesante de del erotismo, la pasión de esta literatura es cómo se insinúa, ¿no? No lo muestran totalmente. Y creo que eso es, literariamente es muy pertinente, ¿no? Estilísticamente. Sí, claro, pues es que si te sigue atrayendo el otro sexo, el sexo opuesto, aunque disfrazado, ¿no? Pues no hay delito que perseguir, ¿no? Digo, es la manera en la que funciona el travestismo, ¿no? Las novelas para el enredo, ¿no? Que luego pasará al teatro, ¿no? Pero que nadie se arrepiente de haber deseado al personaje vestido del otro sexo, ¿eh? Que eso es lo interesante. No sé, Pero nunca sabe nunca, que, no, no, nunca sabe que es del mismo sexo, ese es el punto. sí, no, sí se sabe, es que después se sabe. Ah, En pero digamos que no causes estupor, ¿no? no, no, Porque cuando surgió la atracción, pues se le presentaban ropas de otro, ¿no? sí, sí, sí. Pero lo interesante es como, para mí lo interesante es ver estos chispazos del erotismo por el mismo sexo, del erotismo por el otro sexo, estos chispazos de erotismo que se va enriqueciendo y abriendo muchísimo. Creo que esos chispazos son interesantes de analizar. Sí, 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 sí. Entonces, has hablado de lo que entre los estudiosos de la literatura hispánica se conoce como materia celestinesca, ¿no? Uh -huh. O como lo celestinesco, pero bueno, no hablemos como doctores, ¿no? No vengamos a echar categoría. Casi Wells paradigmas para nuestro público, ¿no? ¿Por qué no hablas un poco más acerca de la Celestina, quizá antes que de lo celestinesco? Porque ahora que te escucho hablar, pues supongo yo que en la Celestina se encontrará el mayor número de ejemplos sobre lo que podríamos considerar erotismo antes que mera sexualidad y antes que amor, ¿no? Porque, como decía Octavio Paz, como decía Bataille, el erotismo surge cuando el individuo se niega a cumplir el imperativo biológico de la procreación, Uh -huh. aunque luego esté revestido de un principio biológico religioso, ¿no? De lo que también participará la institución del matrimonio, sobre todo en el mundo occidental, pues cuando menos del mundo medieval hasta, bueno, entre algunos todavía hasta ahora, ¿no? Es lo que te iba a decir. Sí. ¿No? Ah, porque, bueno, el punto es el erotismo surge cuando uno acultura la sexualidad, es decir, cuando lo hace por placer, Uh es -huh. decir, cuando precisamente uno rehuye la procreación, ¿no? Por cualquier clase de instrumento, ¿no? Y la Celestina, hasta donde yo recuerdo, bueno, pues hace gala muestra, ¿no? Como si fuese un escaparate. ¿Qué instrumentos pueden usarse, ¿no? Para escapar a ese imperativo, diríamos, biológico? O cómo, por lo que toca la honra, pues salir bien librado si es que uno todavía quiere, pues andar por el camino, digamos, de los bien visto, a pesar de, digamos, si es una mujer, haber perdido la virginidad, ¿no? Precisamente por ejercitar el placer. Bueno, en el caso del hombre, pues, supongo yo que no le afecta tanto, porque en todo caso pues, pasará como mujeriego, pero pues no es que tenga que recuperar su honra, ¿verdad?
¿no? Entonces, ¿por qué lo recuerdas? Pues porque Celestina es Celestina, ¿no? Es que tocaste un punto bien interesante, por ejemplo, la virginidad, ¿no? Hablando de erotismo, sí. Hablado de erotismo, pues porque Celestina sigue vendiendo personas como vírgenes, ¿no? Aunque hayan tenido miles de parejas. Bueno, La Celestina es una obra que marca un antes y un después de la literatura y de la cultura y de cuáles van a ser las materias narrativas en ese momento. ¿Por qué? Si bien se recupera este debate que se está germinando en la Universidad de Salamanca sobre cuál es el buen amor, cuál es el mal amor, cómo no se debe de atontar uno cuando se enamora, cuál es la posición de la mujer en este juego de relaciones, cuál es la posición del hombre en este juego de relaciones y demás, la Celestina va a ser el pretexto para comprender, de ahí que necesite ser un mundo bajo, estas bajas pasiones que se despiertan en el individuo por alguien más, ¿no? A grandes rasgos, la Celestina es un individuo, un hombre llamado Calisto, ve a una mujer llamada Melibea paseando, se enamora de ella de manera pero muy pasional, solo la quiere poseer, y para ello recurre... Es enamorarse, ¿no? Por ejemplo, el Quijote se enamora de Dulcinea, nunca la quiere poseer. O sea, Calisto la quiere poseer, ¿no? Es que a eso iba. Pero finge, no, es que no es fingir. De ahí esta cuestión del estamento noble y este mundo bajos de la Celestina. No Bueno, para los nobles, para los nobles, los plebeyos, no aman, son como animalitos. ni aman ni desean. No. Es decir, no participan ni del amor ni del erotismo, ¿no? Porque se aparean. Y como Melibea y Calisto son esta clase social que está pujando de abajo, mercaderes, entendemos bien lo que es tener deseos sexuales, lo podemos pasar al amor, o no entendemos, o enamorarse, o no entendemos nada y solamente respondemos a este deseo sexual. Porque ni siquiera en la Celestina y las obras que continúan esta primera Celestina, no va a haber hijos. No es importante la descendencia. Lo que importa ahí es lo sensorial, percibir, asir el objeto deseado. Desde otro individuo, un hombre o una mujer, hasta dinero, comida, vino, etcétera. Todo lo que da placer en la vida, pa' pronto. Sí, por eso te preguntaba sobre la Celestina, que nos hablas un poco de la obra y de los protagonistas, porque entre los más expectables estudiosos del erotismo, que suelen ser franceses, ¿no? O de la sexualidad, que suelen ser franceses, como Bataille por lo primero, o Foucault por lo segundo, pues no aparece entre sus renglones una alusión, ¿no?, a la Celestina. Yo creo que por otras razones, bueno, pues porque la cultura hispánica ha caído, ¿no? Y entonces no se la usa entre los otros ejemplos de la cultura occidental. Pero sí en Octavio Paz, dedicó un capítulo de Celestina, ¿no? Que se adelanta con ellos un poco a todo lo que va a aparecer con Rabelais en Gargantúa, ¿no? Pero algo así se alcanza a ver todavía, bueno, ya se ve un poco antes, en el Decamerón de Boccaccio, ¿no? No está, por ejemplo, el Conde de Canterbury de Chaucer, ¿no? Yo creo que no hay otra obra en la que más claramente se vea eso que la Celestina, ¿no? Digamos, entre las obras del occidente moderno, ¿no? Porque los ejemplos de Grecia y Roma se cuecen aparte. Es otra cosa, sí. Obviamente no conoció la revelación del bautismo, entonces no tienen las preocupaciones que nuestros ancestros medievales tuvieron, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no nos hablas un poco más de la Celestina, digo, en el poco tiempo que nos queda? Sí. La Celestina es Calisto, ve a Melibea, él cree que se enamora y es el largo debate de la obra. Estoy enamorado, la quiero poseer, pero si la poseo, eso bonito que siento se va a caer, pero en realidad yo siento necesidad sexual. Quiero placer total, ¿no? Para ello recurre a sus criados. Ay, perdón que te interrumpa. Recuerdan a tus amigos si a Calisto, luego de ver a Melibea,
O sea, Calisto bulle en deseo y luego se da cuenta que siente algo más que eso y de ahí, digamos, el conflicto. Yo creo que cree que siente más que eso, pero creo que algo claro es, cuando termina de eyacular, patitas, ¿para qué las quiero? Me voy. No es como esta imagen de los caballeros que dicen, sí, lo que les acabo de leer de Amadís de Gaula, se quedan en el lecho. No, Calisto es a lo que vine, ya me voy, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo interesante de él es que recurre a sus criados, a personajes más bajos, para poder llegar a Melibea. Y ahí, entre esos personajes bajos, los criados conocen a una vieja alcahueta, con este término alcahueto que conocemos modernamente, desde que todos hemos tenido un amigo que nos echa la mano para presentarnos a alguien, siempre, o amiga, que la hace de alcahueta, porque sabe que Celestina puede cumplirle los deseos a los hombres, de por medio de la labia o por medio de hechicería, convence a la mujer para que acepte al hombre, Claro. sin importar su estamento social, sin importar lo que implique, siempre y cuando le paguen a Celestina, con cuestiones materiales, desde comida, vino, le encanta beber, que es bien interesante cómo hace un elogio al vino en dos obras de Celestina, y dinero, que eso le va a provocar al final la muerte por, como estamos hablando de un mundo bajo, la ambición está todo lo que da, ¿no? Ujú. Celestina, ¿cómo conoce todas estas cuestiones de convencer al otro? Porque ella ha, eh, lo voy a poner en términos muy cercanos, posee una suerte de burdel en donde tiene chicas a su cargo y las vende por vírgenes a quienes quieren desfogarse sexualmente. Ujú, ujú. Entonces por eso va a recurrir Calisto por medio de sus sirvientes, Parmeno y Sempronio, a Celestina para que convenza a Melibea, ¿no? Al final, entre el que la convence y entre el que Melibea ya le había echado los ojos a Calisto y acepta los favores, se pierden, se atontan con este amor vicioso porque no son capaces de comprender si están enamorados o es puro deseo sexual. Ujú, ujú, ujú. Ojo, algo bien importante. En ese momento, parece entonces, Melibea ya era grande. Era alguien, como dicen nuestras tías, quedada, ¿no? O quedado. Que al final el papá de Melibea lo dice, y ella misma lo dice, es que yo ya estoy grande para casarme. Casi casi dice, tengo hervores de la sangre, necesidad fisiológica que las quería satisfacer también, ¿no? Y al final, no voy a contar el final, pero hay un final trágico, de ahí que se llame tragicomedia también, que es bien interesante. Ahora que estaba escuchando a David y a ti en la emisión anterior, creo que ahí haría falta a quienes estudian la Celestina y todas las continuaciones de la Celestina, ahondar en cómo se entiende en ese momento la comedia, la tragicomedia y la tragedia, ¿no? Que si bien la recuperan de los antiguos, como decían ustedes, haría falta bien que los estudiosos se metieran en cada obra y ver cómo responde a este nombramiento de la obra, ¿no? Bueno, pero eso es Ujú. por contar. Entonces, estamos en un mundo bajo en donde se va a privilegiar poseer al otro carnalmente, materialmente, tener una adquisición material, dinero por los favores que va a hacer Celestina y los mismos creados, y el debate de ¿es enamoramiento o solo es deseo sexual? Porque si nos ponemos muy tiquismiquis, eh, el 80% es sexual, 90% es sexual, sin duda. Está esta cuestión de responder a patrones del enamoramiento de cortesano, de esta norma de cómo se tiene que comportar alguien que esté enamorado, pero al final se desfoga sexualmente y se acaba ese enamoramiento hasta que vuelva a sentir la necesidad, este falso enamoramiento, ¿no? Hasta que Ujú. vuelva a sentir la necesidad de volver a poseer a la mujer y viceversa también, a la mujer al hombre. En términos generales, La Celestina es una obra que muestra, de ahí su trascendencia, como tú mencionas, que sí hay algunas tradiciones literarias que la hacen a un lado,
la naturaleza humana del individuo, pero que en ese momento se representa con los estamentos bajos, los criados, los mercaderes que apenas están surgiendo, que no son de clase noble, pero que están empezando a adquirir territorios, nombre, los nobles les empiezan a pedir favores porque ellos tienen dinero, un mundo de prostitutas, de padrotes, de vino, de comida, ¿no? Y de necesidad también, porque este mundo bajo lo hace lo que hace para comer también, ¿no? Entonces, ahí se construye, creo que deberíamos hacer una hora de América sobre la Celestina, porque creo que sería muy rico ver todo este mundo que se está construyendo ahí y que va a ayudar a cimentar lo que entendemos como novela en el siglo XVII, porque cuestiones de la Celestina aparecen de la Celestina y sus continuaciones aparecen en el Quijote, en las novelas ejemplares, aparecen en la Comedia del Siglo de Oro. Entonces es bien importante por estas razones este texto, y porque culturalmente e históricamente, políticamente, económicamente está pasando algo fuerte. Cambian. Estos mercaderes que empiezan a tener dinero para poderse sentarse con los nobles, que los están necesitando, necesitan dinero, los nobles al final, ¿no? Cuestiones económicas, las políticas también ahí, y culturales, porque al final, pues estos no saben lo que es el amor, y lo que distingue a los nobles es un poquito, pues amar, ¿no? Porque no son tan animalitos como los otros. Entonces, también ahí van a entrar muchos debates, ¿no? Y de esta obra parten continuaciones, así como Rocky I, Rocky II, Rocky III, Celestina II, Celestina III, Celestina IV, o obras que obras que se parecen a este grupo de obras de Celestina, como la Lozana Andaluza, que es bien interesante esa obra también, ¿no? Que ya algún día espero hablemos de esa obra también, ¿no? Entonces, este mundo bajo, más que el de los caballeros, que tienen problemáticas bien interesantes sobre el libre albedrío y demás, este mundo bajo nos permite ver mucho la naturaleza humana. Tal vez más cercana a la que la conocemos ahora que aquellos libros de caballerías, ¿no? Claro, como todo, diré una hipérbole, pero como toda hipérbole tiene algo de verdad, bueno, no algo, mucho de verdad, pues somos los tataranietos de una u otra manera de la Celestina, porque casi todos somos descartados. Sí, ¿no? Aunque ahora lo damos por detrás. Pero, pues, ¿qué te parece si ahora que acabas de sugerir, pues, nos dice, por ejemplo, María Velázquez, sería una buena idea que volviéramos a reunirnos para hablar de la Celestina, que ha aparecido ya en varias ocasiones, ¿no? En charlas contigo, en charlas con Victoria, en charlas con David. Pues quizá podría venir bien que hablásemos los cuatro sobre la Celestina, ¿no? Pues ya nos pondremos de acuerdo, ¿no? Me parece bien, sí. Otra cosa que acabas de mencionar, esta búsqueda de ascensión social, que también tienen los creados, porque en algún momento, en una de las continuaciones, Elicia, una de las sobrinas de Celestina, quiere ser una mujer emprendedora y se va con su chico a vivir otra parte para hacer una nueva Celestina, y es quien y da pie a la cuarta Celestina, por ejemplo, o en la Lozana Andaluza, que es una obra distinta a la Celestina, pero que pertenece en temáticas, se interrelaciona por temáticas. Ella al final en la segunda parte de la obra dice: yo ya me cansé de que utilicen mi cuerpo, de venderme para sobrevivir y demás, ahora me toca a mí emprender, y pone su propio negocio, tipo Celestina. Entonces, es interesante esta idea de la ascensión social por la necesidad de comer y de estar un poco más estable, ¿no? Que es muy parecido a lo que pasa en la actualidad también. hasta recuerda el ascenso anhelado de la cadena. Algo de eso. Uno no puede estar viviendo eternamente de surgir virgos como la Celestina, ¿no? Bueno, pues mira, ya estamos
por la hora, ya estamos sobre la hora de América. Tengo yo que despedirme porque como comenzamos tarde tengo que ir a la clase de las 8 de los miércoles. Ha sido un placer volver a verte, volver a platicar contigo. Para Sí. los que nos siguen, estén atentos, ¿no? Sigo con Juan Pablo preparando la conferencia que viene sobre la vida y obra de Cervantes, sobre el curso que viene sobre la primera parte de El Quijote. Ofreceremos hacia, yo creo, ¿no? Despuésito del verano, una emisión más del libro de caballerías que gustó tanto el año pasado y que nos han pedido que vuelva a ofrecerse, más lo que se vaya acumulando, ¿no? Yo creo que ahora que has mencionado a la Celestina, habría que reconocer que a propósito de lo que nos contaste de Calisto, de ahí la fascinación que me causa la Celestina, um, que para saber si se trata de amor o no, hay que comenzar por el tálamo o hay que llegar al tálamo, que es lo que luego confunden, por ejemplo, los novios, ¿no? Este, Sí, sí, sí. sí, si Sí, no se sí. empieza por ahí o no se termina por ahí, eso, amor, no, es otra cosa, Confunde. es Sí, sí. otra cosa, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos del amor a la patria, y el amor a la bandera, y el amor a la... Doctor, ha sido un placer platicar contigo. No, Muchas antes gracias siempre. por estar una vez más entre nosotros, los castálidos, en esto que ha sido la hora de América, cultura para el continente. Que estés muy bien. Hasta otra Igual, ocasión. cuídate, hasta luego. Saludos a Chao, todos. estés muy bien. Chao.